Lo primero que hacemos es limpiarse la cara con toda prolijidad. Ahora procedo a sacarme la crema de la cara. Yo pienso usar Listerine tónico para limpiar la cara. Ahora procedo a usar un poquito de comida para la cara. He pintado despacito una media luna cortita aquí, así. Recta. No, redondeada. Y de aquí para abajo ya pintaba. El resto. El lápiz, el labio se lo ponían del mismo color de las uñas. ¿Y se ponían transparente encima o no? Así lo dejaban. No ponían transparente nada. No existía seguramente. ¿Y su mamá también se pintaba las uñas o no? Ella no. No. Vamos a tratar de hacer en esta uña. Que papá no la dejaba. ¿No la dejaba? No, pero ella lo intentó, porque decía que las mujeres tienen que hacer los oficios de casa y esas uñas pintadas no dejan ver la suciedad de las uñas. El machismo en esa época. Sí, pero no se lo decía bravo, no. Él era bien considerado como el madre. Suerte que no le decía bravo. Ella se le ponía más brava cuando se ponía brava y entonces tal vez tenía miedo de llegar a esos extremos. El sombreado de los ojos era del mismo tono de la ropa que uno llevaba. Mi hermana Paulina a la Llorona. Bueno, los labios que faltan. Uno, para no verse pintorreado, sacaba el exceso con un papel. Procedemos a darle un beso al papel.
Aquí pueden observar todo el exceso que saqué en el papel. En los años 30 se ponía cera en las pestañas y ahora vamos a hacer algo parecido para imitar aquella época. Here you can see I made like a lash earlier today. So here I have a candle. We're gonna warm up some wax and add a little bit of olive oil. If you have beeswax, that will be best. And add some pigment to actually be black. And let it mix. Take this out. What I'm doing here is I'm just letting it cool a little bit, so it will be like a little bit more tacky, so I can actually put it on the lash and it will create the little bubbles because it clamps. It clamps much better than when it's full. Okay, good. So we take we take a little bit and we kind of paint the lash, leaving that bead on the end of it, and that is the beaded lash. Oh, the bead. Oh, fuck. Another pair, so we have two. I'll keep going, and well, I hope we're gonna see the end of this at some point. Have two nice little pairs of bubble lashes. We have our lashes and we're gonna pop them in to my grandma later on. Bye bye! Ya pueden observar las pestañas postizas. Ella quiso hacerse, como estaba de moda, cambiarse el color del pelo, ponérselo blanco, canoso. Entonces ella se fue a pintar el pelo, a despintar el pelo, digamos. Y cuando llegó al Ecuador, su padre estuvo muy disgustado por ese cambio. ¿Y ella qué usó para pintarse el pelo? Cloro. Chica, con cloro. Era peligroso antes pintarse el pelo. Claro que era peligroso y por eso el padre estuvo muy disgustado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted quiere bailar hoy? Yo ya no, creo que ya no sé bailar. Oye, usted se sabe bailar, usted baila lindo. Hace años bailaba. ¿Te le gustaba bailar? Me gustaba mucho bailar.
Sí. Y era bastante buena, según el público, era bastante buena en el baile.